Dios. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Voy a volver a decir lo siguiente, pero ahora lo vamos a leer. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Otra vez, por medio del bautismo. Denle vuelta ahí el capítulo 2. Vamos a leer nosotros el 11 y el 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estamos nosotros viendo que el bautismo es esencial para la salvación. Casi todo libro del Nuevo Testamento lo enseña. En todo el libro de los Hechos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, en Romanos, en Efesios, en Colosenses, en Gálatas, en Hebreos 10:22 nos dice lo mismo. Tito nos dice lo mismo. Queridos amigos y queridos hermanos en Cristo, esta enseñanza es el favor de Dios para con el hombre. Hay que abrazarla, hay que gozarnos. Y si ustedes se han fijado de que todos los bautismos en el libro de los Hechos, ellos luego actuaron porque querían ser salvos. Y hay que tener esto en mente. Nosotros no nos bautizamos, vuelvo a repetir, no nos bautizamos para hacer a Cristo el Rey de nuestra vida y nuestros corazones. No, nosotros nos bautizamos porque Él es Rey. Y Él es Rey de Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros obedecemos el Evangelio no para hacerlo nuestro Rey. Él es Rey. Y por eso Él manda que nosotros nos bauticemos. No se deje llevar por su sentimiento. De nada le va a servir en el día del juicio. Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Y por eso nosotros lo respetamos. Y por eso nosotros le obedecemos. Porque su palabra tiene poder. No nomás para salvar, sino también para condenar. Porque aquel que no hace la voluntad de Dios y se bautiza para el perdón de sus pecados, después de haber escuchado toda la enseñanza del Nuevo Testamento y lo que lleva a cabo, entonces no va a tener esperanza en nada ni en nadie. Que nuestra confianza y nuestra convicción estén en la palabra. Ahora, vamos a leer Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 nos dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Otra vez, el bautismo. Aquí, esta agua pura es el bautismo del Nuevo Testamento, porque aquí el libro de Hebreos está dando la comparación y haciendo la distinción entre el Antiguo Testamento y lo que el sacerdocio tenía que llevar, allá el sacerdocio levítico, y ahora el sacerdote real, el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, un convenio mejor que el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, ahí como nos dice, si leemos nosotros aquí el mismo capítulo, de los versículos 1 al 4, nos dice a nosotros que esa sangre que fue derramada de esos animales que no tienen poder para perdonar y por lo tanto para salvar, que esos animales lo único que hacían es que recordaban de que ellos eran pecadores.
Para eso hacían los sacrificios. Pero no podía salvar al hombre. Por eso tuvo que venir un mejor pacto y mediador entre Dios y los hombres. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. Y este bautismo no es de lavar que está ahí enseguida del altar donde se sacrificaban los animales, sino está hablando del bautismo en agua. Porque este testamento es mejor. Y una palabra clave del libro de los Hebreos es mejor. El Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento. Hay que aprender a trazar bien la palabra de Dios para no estar confusos, porque no hay excusa. Ahora, lo que yo quiero decir sobre este bautismo es de que siempre ha existido el bautismo para salvación. Siempre ha existido el bautismo para que una persona sea salva del pecado. Vamos a ver esto. Cuando Dios mandó llamar a Abraham, allá en Génesis capítulo 11, Abraham escuchó a Dios, entonces obedeció a Dios. Pero ¿de dónde era Abraham? Era de Ur, de los caldeos. ¿Y dónde estaba esta ciudad de Ur? Estaba al otro lado del río, del Éufrates. Y por eso, hebreo significa alguien que cruza el mar o el agua. Y Abraham tuvo que cruzar ese río para entonces ir con Dios y ser bendecido. Ahora, en los días de Noé fue lo mismo. En los días de Noé, Dios le dijo, haz un arca, construye un arca con madera de gofer. Y él tardó años en construir esa arca. Entonces, ¿qué salvó a Noé y su familia del diluvio? Si Noé no fuera construido ese arca, ¿se fuera salvado él y su familia? No, tuvo que construir el arca. Entonces, para ser salvo. Entonces obedeció a la palabra de Dios. Pero lo que lo salvó no fue el trabajo que él hizo en construir esa arca, sino que él tuvo fe en la palabra de Dios y la gracia de Dios es el que lo salvó de ese diluvio. Y esto lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3. Y vayamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ir del versículo 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vayamos a otro ejemplo. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera Corintios, capítulo 10, ahí empezando desde el 1. Antes de leer, vamos a citar esa historia. Cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, ellos tuvieron que cruzar el Mar Rojo y entonces caminar el desierto y llegar a la tierra prometida, Canaán. Egipto representa la esclavitud.
al cruzar el Mar Rojo, representa su liberación del pecado para andar en una vida nueva y llegar a su salvación, a su tierra prometida. En el caso de uno, es que uno es esclavo del pecado y Dios nos libera y perdona nuestros pecados a través del bautismo y luego resucita y es criatura nueva andando en pos del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Aquí en 1 Corintios vamos a leer el 1 y el 2. 1 Corintios 10, 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Vemos entonces nosotros que ellos también fueron bautizados. Ellos también fueron bautizados para ser liberados y rescatados de la esclavitud del pecado. Entonces ellos se gozaron al haber cruzado el Mar Rojo. Si usted va allá y lee en Éxodo 15, donde ellos cantaron, empezando con María o Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, empezaron este cántico alabando a Dios porque fueron liberados. Pues es el mismo gozo que uno siente cuando es liberado. Es el gozo que sintió el carcelero en Hechos capítulo 18. Es el mismo gozo que sintió el eunuco en Hechos capítulo 8. Es un gozo que nos da a nosotros porque hemos sido liberados. Ya no estamos muertos en nuestros pecados, sino que hemos resucitado del bautismo para vida nueva. Vayamos al siguiente punto. Una vez a mí me hicieron 2 preguntas y me dijeron, ¿uno no tiene que ser bautizado para ser salvo? Pues el ladrón que estuvo ahí en el Monte Calvario con nuestro Señor Jesucristo no se bautizó. Entonces, y se salvó, entonces no es necesario, porque Cristo le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchos se confunden. ¿Por qué muchos se confunden? Porque el mandamiento del bautismo no fue dado hasta después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo todavía estaba vivo, todavía estaba vigente el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento no fue anulado hasta que Cristo murió. Y entonces cuando hizo esa separación y quitó esa pared que separaba tanto al judío con el griego, con el gentil, y hizo una sola nación. Pero vayamos a ese pasaje. Vamos a Lucas 23. Ahí en Lucas capítulo 23, vamos a leer el 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gente no lee la palabra de Dios, no lee en el contexto. Si es cierto de que no se bautizó, pues no le era necesario bautizarse, porque todavía no existía la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuese bautizado será salvo. Pero él creyó en Cristo, él se arrepintió en Cristo, hablando del malhechor. Desde luego que sí. Vamos a leer nosotros aquí desde el 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Todavía no entendía este malhechor el plan completo y divino a través de la enseñanza, pero sí creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y el malhechor le dijo: acuérdate de mí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, pues no has hecho ninguna maldad y no te mereces esto. Yo sé que tú eres el Cristo que iba a venir a esta tierra y ser sufrido, sacrificado. Acuérdate de mí entonces, Señor, porque yo he creído en ti. Y se lo hizo saber al otro malhechor, y ahí lo confesó delante de los hombres. Entonces Cristo lo confesó delante de los padres que están en los cielos. Y entonces este malhechor dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le hizo entender de que el reino ya está aquí. Porque allá en Marcos capítulo 9, versículo 1, Cristo dice que esa generación no iba a pasar o no iba a morir hasta que algunos de ellos mirasen el reino de Dios venido con poder. Lo que sucedió en Hechos capítulo 8, 50 días después de su resurrección. Disculpen, Hechos capítulo 2. Entonces aquí Cristo le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, yo no tengo que venir en mi reino para acordarme de ti. Yo ya sé que tú has creído en mí. Has escuchado mi palabra. Pero no nomás has escuchado mi palabra, sino que tus propios ojos han visto al Hijo de Dios. Y sé que te has arrepentido porque me has preguntado de que encuentre favor en tu alma cuando viniese en mi reino. Pero mi reino ya está aquí. Por eso hoy estarás conmigo en el paraíso. Leamos el contexto para entender las enseñanzas de Dios. Para terminar, quiero yo decir esto. La otra pregunta que me hicieron es: o sea, que tú dices que si una persona está encamada y está enferma y no se puede mover, y esa persona se quiere bautizar, pero no se bautiza, entonces tú me estás diciendo que esa persona se va a perder. Pues yo le contesté y le dije: primeramente, yo no estoy diciendo eso. Cristo está diciendo eso. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces yo no lo estoy diciendo. Cristo lo está diciendo. El Espíritu Santo nos está revelando esta enseñanza. Y segundo, te invito a que veas la enseñanza de Dios con ojos y lentes espirituales. Porque tú debes de creer, y yo lo creo, de que Dios tiene poder para darle la oportunidad de que si una persona, no importa en qué condición esté, en cama o no en cama, enfermo o sano, físicamente hablando, esa persona tiene que acudir y tiene que sujetarse al mandamiento del bautismo, y Dios le va a dar esa oportunidad, porque Dios conoce a nuestros corazones y sabe quién va a aceptar y quién va a rechazar su enseñanza. Yo no sé si esa persona realmente creó o no creó en Dios. Dios sí lo sabe, pero para que yo vea esta enseñanza, es de que esa persona se tiene que bautizar para que sea salva, porque es lo que me está enseñando la palabra de Dios. Y Dios es suficiente fuerte, y como Él quiere que nosotros le adoremos a Él y le amemos a Él,
y que cumplamos sus mandamientos, y en esos mandamientos cumplidos por el ser humano, entonces Dios es glorificado, Dios es alabado y Dios es adorado. ¿Y cómo Dios no va a permitir y hacerle ver al mundo y decir, en este también yo tengo complacencia, porque también es mi Hijo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados? Veámonos con lentes espirituales. No nomás andar ciegos y hacer preguntas que a veces nos enredan y nos confunden, y estamos entonces nosotros todavía muertos en nuestros pecados. Querido amigo, si usted no está bien delante de Dios, y espero que haya recibido esta enseñanza, y espero que la supe dar a entender, que usted llegue al conocimiento de la verdad, que es necesario que usted crea en Cristo. Después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, que se arrepienta de sus pecados, de que confiese a Cristo delante de los hombres aquí en la tierra, para que Él también le confiese delante del Padre que está en los cielos. Y que usted sea bautizado para el perdón de los pecados, para que usted sea llevado de la potestad de las tinieblas y sea trasladado al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces gócese y vaya con su cruz siguiendo al Maestro, para que poco a poco se vaya moldando conforme ese ejemplo perfecto, el Hijo del Dios divino, hasta la muerte. Espero de que en este día pude yo abarcar la enseñanza del Nuevo Testamento, el significado del Nuevo Testamento, las condiciones que trae esas buenas nuevas, esa doctrina, lo que es el Evangelio. Y ese Evangelio nos enseña dos cosas. Primero, lo que Dios hizo para con nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, lo que uno tiene que hacer para entonces que se efectúe este testamento para con Dios. Muchas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones.